Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué tal? ¿Ya leyeron el ejercicio? ¿Cómo les fue? No entendí nada. Ok, no entendiste nada. Buena respuesta, no pasa nada. ¿Los demás? ¿Y las demás? Tampoco le entendí. Sale, no pasa nada. A ver, díganme. O para empezar, ¿sí leyeron el problema? Bueno, la pregunta es para quienes no han respondido. ¿Sí leyeron el ejercicio? Sí, Bueno, entonces, pues vamos a empezar, ¿no? El ejercicio está un poquito complicado, pero si nosotros comprendemos básicamente las leyes de la reflexión, podemos realizarlo. Nosotros estuvimos haciendo ejercicios de reflexión y refracción, si se acuerdan. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuáles son las leyes de la reflexión? Y eso sí lo vimos en óptica. A ver, de los que estaban. Yo creo que estaba Dana, estaba Rodrigo, Leonardo, Nemi también. Es, que el ángulo de incidencia y de reflexión son los mismos y que la normal y los ángulos de incidencia y reflexión están en el mismo plano. Exactamente. Entonces, son dos leyes, ¿no? La primera que nos dice es que si nosotros tenemos una, una superficie plana y que es, en este caso, podemos suponer que es un espejo y la normal está en el eje Y, está de manera vertical. Entonces, si nosotros le hacemos incidir no sé, por ejemplo, un láser, pues va a llegar con un cierto ángulo. Entonces, no tengo a la mano las presentaciones, pero lo que les quiero decir es que el ángulo que forma el rayo con la vertical, o sea, ese cierto ángulo, ese es un ángulo que se le conoce como ángulo incidente. Y como es una superficie plana y pues, que refleja, y que en este caso puede ser un espejo, pues va a reflejarse ese mismo rayo y como es plana, ese mismo rayo, el ángulo con el que sale con respecto a la vertical es el mismo. Entonces, es por eso que cuando ustedes se ven en los espejos que están en su baño o en su cuarto, pues no se ven ustedes deformes o no se ven como más achatados o de alguna forma distinta a la que tienen, sino se conserva exactamente la imagen que se ve en el espejo. O sea, se ven así ustedes, tal cual. Entonces, esa es una propiedad de las superficies que son reflectoras. Entonces, esas son las leyes de la reflexión. Y pues que están, la otra es que los ángulos y la vertical están en el mismo plano. O sea, si imaginamos un plano X, Y, pues los ángulos con los rayos y la normal están en un mismo plano. Entonces, pues de ahí podemos empezar a resolver ese ejercicio. Pero antes de que se me olvide, la semana que viene es el Congreso Nacional de Física. Entonces, este congreso se hace todos los años, va a ser en línea. Algunas charlas las van a transmitir en Facebook, en la página de la Sociedad Mexicana de Física, y cada año invitan a un premio Nobel. Entonces, ahí si quieren darse una vuelta, creo que el viernes de la siguiente semana es la charla del premio Nobel. Entonces, ahí para que estén atentos en la página de Facebook así ponen, Semana Sociedad Mexicana de Física. Ya les va a aparecer. También aquí está el programa, les comparto al rato el link. Entonces, dentro de ese Congreso Nacional de Física hay varios tipos de actividades. Están las conferencias, las charlas, hay talleres, está la parte de la divulgación también. Y dentro de los talleres hay un taller que es para entrenadores de las Olimpiadas de Física. Entonces,
Es un taller gratuito. Este año va a ser en línea, como el año pasado. La sede es Tijuana, pero es en línea. Entonces, es la semana que viene. Empieza el domingo, va a haber como una pequeña charla y es de lunes a jueves. Entonces son talleres y nos comentaron los organizadores que ustedes pueden entrar a esos talleres, entonces a lo mejor y les puede servir para que vayan reforzando algunos temas tal vez o les sirva de algo. Entonces ya se los compartí en el chat. Entonces nada más entran y hasta abajo les aparece aquí el formulario. Entonces pues ya nada más hay que rellenarlo, poner su nombre, su correo, qué grado tienen, su institución, etcétera. Y ya aquí SMF significa Sociedad Mexicana de Física. Y los socios son aquellos que pagan una cierta cuota cada año. Entonces ustedes ponen que no porque pues somos estudiantes, entonces no pagamos nada. Y el taller es gratuito. Entonces ya se registran y creo que el sábado o en estos días les mandan la liga. Entonces nada más para que se registren y pues si pueden participar, pues adelante. Ahí van a aprender bastante también, van a ver algunos temas, a lo mejor y les dan también algunos tips para cuando vayan a hacer ustedes el examen o los exámenes siguientes también. Entonces ya, ahora sí ya pasando eso, está en el chat, ya se lo compartí, ya se los compartí. Ahora sí, vamos a pasar al ejercicio. Entonces, todavía no consigo un pizarrón, así que vamos a seguir con presentaciones todavía. Ok, dice, este es el ejercicio. Mientras construían un cuarto de espejos para un carnaval, Dana y Jocelyn hicieron observaciones al jugar con arreglos de espejos concurrentes. Estos arreglos consisten de dos espejos separados por un ángulo beta, de la letra beta, letra griega beta, como se muestra en la figura. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Que nosotros tenemos dos espejos que pues forman un cierto ángulo entre los dos y este ángulo es el ángulo beta. Entonces, el primer inciso dice, primero tomaron un puntero láser. Entonces, ¿cuáles son los punteros láser? Pues esos que de pronto los profesores y las maestras ocupan para señalar en sus presentaciones. No sé si sepan a cuál se refieren. Desde ahí podemos empezar. Sí saben a cuál me refiero. Es un puntero. Sí. A veces los Sí. venden hasta en las ferias. Entonces, pues ahí empezamos. Tienen un puntero láser, entonces tienen los dos espejos y agarran un láser y lo ponen de alguna forma entre los espejos, ¿no? Entonces, dice que al apuntar la luz hacia uno de los espejos, observaron que el ángulo mostrado en la figura 2 permanece siempre constante. Entonces, demostrar que phi, esta es la letra griega phi, es independiente del ángulo de incidencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos el haz del rayo de luz o del láser y lo apuntamos a la primera cara de un espejo. Entonces, este sería el espejo 1. Y entonces viene el rayo y como es una superficie plana y reflectora, pues lo que va a pasar, es un espejo, pues este rayo se va a reflejar a la siguiente superficie, sí, a la superficie que está. Entonces, la siguiente superficie es un espejo también. Y como es un espejo, pues ese mismo rayo que viene se va a volver a reflejar. Y aquí está, ¿no? Entonces, son espejos y se reflejan. Entonces, entra el primer rayo, se refleja, en la superficie se vuelve a reflejar y ya sale. Entonces nos pide que demostremos que este ángulo phi es independiente del ángulo de incidencia. Entonces el ángulo de incidencia pues va a ser, ahorita ya les muestro con las figuras, pero no les quiero dar la respuesta todavía. Aquí vamos a dibujar nosotros una normal que va a estar, que es perpendicular a la superficie de este espejo. Entonces perpendicular, ¿qué quiere decir? Que tienen, que forman 90 grados, ¿no? Con el eje o con la superficie. Y entonces el ángulo de incidencia va a ser uno que se encuentra por aquí.
y el ángulo reflejado pues va a ser el otro que divide con la vertical, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a resolver esto? Antes de ver la solución. A ver, díganme, ¿qué se les ocurre empezar a hacer? ¿O qué notan de esta figura? Estamos hablando de... Esto se le conoce como óptica geométrica porque trabajamos con rayos, o sea, con líneas. Entonces, así como nosotros hemos trabajado con la refracción de que forman triángulos y ángulos, pues podemos empezar a trabajar esto con geometría. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer aquí? De partir el triángulo por la mitad y pues geometría siempre se usan triángulos rectángulos, entonces no sé, buscar formar un triángulo rectángulo. Ok, esa es la primera, ¿no? Entonces, me imagino que te refieres a esto, algo así, ¿no? Ah, sí, así como una bisectriz. Algo así. Ándale, es una bisectriz. Entonces, ¿qué otra cosa? Ya les dije, ya hablamos hace ratito de las leyes de la reflexión. Entonces, esa es una pista de los ángulos y eso. Entonces, ¿qué más se les ocurre hacer? Marcar los ángulos que son iguales en el caso del incidente y el que se refleja. Ok, entonces primero marcamos nuestra normal. Aquí tenemos una normal y como aquí también se está reflejando, entonces aquí también vamos a tener otra normal, ¿sale? Entonces los ángulos que dice Leonardo pues son precisamente estos. Ay, ese y este. No están tan buenos mis dibujos, perdonen. Ahí está. Ajá. Entonces, ponemos, ¿no? Por las leyes de la reflexión tenemos que el ángulo incidente, entonces aquí podemos poner una configuración uno o 2, como ustedes quieran. El ángulo incidente de la configuración 1 es igual al ángulo reflejado, ¿no? Entonces sería para la primera. Y para la segunda también tenemos que el ángulo incidente, podemos llamarle teta o alfa, lo que ustedes gusten, es igual al ángulo reflejado. ¿Sale? Entonces, sí vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Va. Entonces, eso es Sí. sale, gracias. Entonces, eso es en cuestión de estos ángulos. ¿Qué otra cosa se les ocurre? A ver, ¿qué más? ¿No? Nada más. Pues aquí vemos que se está formando un triángulo, ¿no? Aquí esta configuración de aquí, este es un triángulo. Y también, creo que no puedo cambiar de colores. Ah, sí. Y también esta otra configuración es un triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ángulos de un triángulo? La suma de los ángulos, ¿a cuánto equivale en un triángulo? 180, ¿no? 180. 180 grados. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos empezar a trabajar ahí? ¿No? ¿Nada? ¿No se les viene algo a la cabeza? Bueno, vamos a seguir. Entonces, como les digo, tenemos aquí que trazar nosotros una normal, o sea, nuestras normales en cada parte de donde se esté reflejando nuestro haz. Entonces, aquí está un ángulo de incidencia, un ángulo de reflexión, aquí está otro ángulo de incidencia y otro ángulo de reflexión. Entonces, ya establecimos que estos ángulos son iguales. Y entonces, pues, ¿qué pasa con estos ángulos que se forman con la superficie de un espejo? Pues también son iguales, ¿no? Si este vale, no sé, 38 grados y este 38, pues ¿cuánto vale este?
es igual que este ángulo de acá, ¿no? Entonces vamos a poner, imaginemos esta es una configuración 2. Entonces teta 2 de este lado es igual a teta 2. Por ejemplo, si aquí le habíamos puesto teta 2' es igual. Entonces teta 2 es igual a teta 2'. Y lo mismo para la configuración de abajo. Si estos dos ángulos son iguales, entonces este ángulo que forman con la superficie del espejo, pues también son iguales. ¿Sí están de acuerdo ahí? Entonces, listo. Esa es la primera parte. Entonces ya tenemos esos ángulos. Ahora vemos que aquí tenemos un triángulo, como les dije. Entonces ahí tenemos un triángulo. Y aquí podemos llamar a la suma de los ángulos como, aquí yo le puse alfa y abajo es aquí le puse, esta letra se llama gamma, es una letra griega y se llama gamma. Y la letra de abajo que es como una A o como un medio infinito se llama alfa. Entonces yo le llamé alfa y gamma. Esos son mis dos ángulos aquí. Y yo puedo decir que este es un triángulo. Entonces el otro ángulo que no conozco, yo lo puse como phi, de la letra griega phi prima. Entonces aquí ya están. Nombro ángulos que me pueden servir a lo mejor. Entonces, esta es la configuración que yo tengo que dibujar. Entonces, cópienla en su libreta y pónganla así, ¿no? Que por las leyes de la reflexión para la configuración 2 o para el espejo 2, tenemos que el ángulo de acá, que está con la normal, está acá, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado y por lo tanto los ángulos que forman con la superficie del espejo también son los mismos. Entonces, teta 2 es igual a, no sé, teta 2 es igual a teta 2', igual a teta 2. Entonces, aquí y aquí. Entonces, háganlo, traten de dibujar tal vez un poco grande en su libreta y me avisan cuando ya lo tengan. Entonces, este es phi, este es el ángulo phi que nos dice el problema. Entonces, ese ya está. Los únicos que agregamos son los teta 1, teta 2, la letra gamma y alfa y teta prima. Entonces, me avisan cuando ya tengan el dibujo, ¿vale? Siempre tengo una duda. Ajá, dime. Con las normales, o sea, como, ¿por qué se trazaron? Ahí me confundí un poco. Ah, ok. Sale. Ay, perdón. Estaban dibujando. Ok, entonces, tú tienes una, no sé. Este es mi espejo, ¿no? Entonces, más o menos ahí se ve cómo se están reflejando. Entonces, mi espejo en este caso está inclinado. Y como es un espejo, una superficie plana, va a reflejar el rayo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que yo estoy de este lado y me coloco y pongo mi puntero láser. Entonces, lo coloco en una parte de mi espejo. Y como se refleja, como es un espejo, pues va a reflejarlo. Entonces, yo tengo un rayo que está incidiendo a la primera superficie y al espejo en este caso. Y como es un espejo, pues va a reflejarse. Entonces tenemos ahí un rayo incidente, que es el que viene, y un rayo reflejado. Entonces la óptica geométrica me dice que cuando yo tengo una superficie plana y reflectora, hay un eje, una normal perpendicular a la superficie, que tiene relación con estos dos rayos. Entonces, por eso es que nosotros trazamos las rectas o en este caso las normales que se le conocen. Entonces, esas normales pues tienen que ver cómo viene tu haz. Entonces, en este caso viene de esta manera y tu superficie está inclinada. Entonces, tu vertical tiene que ser perpendicular. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Que forme 90 grados con la superficie aquí, ¿no? Entonces, ay. Aquí. Ah, no puedo borrarlo. Bueno, son 90 grados ahí. Entonces, y eso es lo que nos dice la óptica geométrica cuando tenemos este tipo de superficies. También sucede con la refracción, eso también ya lo vimos. Y ahí lo mismo, tenemos que colocar nuestro eje vertical, nuestra normal. Entonces, espera, porque me está llamando mi mamá.
Perdón. Entonces, entonces para la primera configuración que tenemos, un rayo un rayo incidente y uno reflejado, colocamos la normal a la mitad de esos dos rayos. Y aquí sucede lo mismo, tenemos otra superficie que está reflejando, entonces tenemos este rayo para la primera superficie es reflejado, pero para la segunda superficie es un rayo incidente. ¿Por qué es incidente? Pues porque está llegando a esta superficie, ¿no? A este espejo. Y como es un espejo, pues se va a reflejar. Entonces, para esta configuración, nosotros tenemos que este rayo es un rayo incidente y para la siguiente configuración, y el que sale es un reflejado. Y vuelvo a poner mi normal. Entonces, no sé si se aclaró tu duda. Sí, gracias. Sí, de nada, ok. Entonces, eso nos dice la óptica geométrica. ¿Ya terminaron de hacer el dibujo? ¿O les falta? Ya. Sale. Entonces, listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues hay que empezar a hacer relaciones, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, ¿qué notamos de estos ángulos? Por ejemplo, de teta 1 de alfa y teta 1 de este lado. ¿Cuántos grados forma? Todo este ángulo, digamos. 180. Son 180, ¿no? Entonces, 180 grados es igual a 2 veces teta 1 más alfa, o teta 1 más teta 1 más alfa. Entonces, esa es la primera ecuación que yo coloco aquí. 2 veces teta 1 más alfa es igual a 180 grados, que 180 grados son pi, ¿no? Pi radianes. Entonces, ese es para 1, y para la configuración 2, pues lo mismo. El ángulo, todo este ángulo es un ángulo de pi o de 180 grados. Entonces es 2 veces teta 2 más la letra griega gamma igual a 180 o a pi. Ahí está. Y esa es mi segunda ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues despejar estas letras, estos ángulos, alfa y gamma. Entonces, alfa, si los despejamos, nos queda que es pi. Este 2 teta pasa negativo, entonces es menos 2 teta i, y abajo lo mismo. Gamma igual a pi menos 2 teta 2. Entonces, teta 1, teta 2 y beta son ángulos internos de un triángulo. Entonces, les dije aquí estamos formando otro triángulo, este de acá. Entonces, teta 1, teta 2 y beta son ángulos internos y forman y están dentro de un triángulo. Entonces, la suma de esos ángulos pues son 180 grados o es pi. Entonces, lo mismo, ¿no? Podemos escribir otra ecuación para esa relación, que teta 1 más teta 2 más beta son pi. Entonces, ¿qué notamos de aquí? Las teta 1 y teta 2 ¿cómo se relacionan con los ángulos incidente y reflejado? ¿Cuál es su relación? A ver si pusieron atención de este diagrama. ¿No? ¿Cómo se relaciona teta con gamma, por ejemplo? Ajá. Bueno, gamma es en total la suma de los dos ángulos, ¿no? Pero el ángulo incidente, no sé, yo lo voy a llamar X, no es de posición, es un ángulo. X incidente. ¿Cuánto es en términos de teta 2 de aquí? ¿Cuánto vale? 180 menos teta 2, ¿no? Perdón, 90 menos teta 2, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Aguas. 90, ahí este es un círculo. 90 grados menos teta 2. Entonces, disculpen. Yo estoy preguntando de cuánto este ángulo de acá, este de aquí. Yo lo llamé XY porque es el ángulo incidente, porque este es mi rayo incidente.
Entonces, aquí están de acuerdo que forman 90 grados. Son perpendiculares, son 90 grados. Entonces, XY, que es mi ángulo incidente, vale estos 90 grados menos este ángulo que es teta 2. O bueno, teta 2', como quieran llamarle. Entonces, yo les dije que teta 2, pues ya se dieron cuenta que está directamente relacionado con el ángulo incidente, ¿verdad? Entonces, aquí es... aquí es XY menos 90 grados. Entonces, este es XY menos 90 grados. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el problema nos está diciendo que hay que demostrar que el ángulo phi es independiente. ¿Qué quiere decir? Que la expresión que encontremos para phi no tiene que estar relacionada con el ángulo de incidencia. Y el ángulo de incidencia, pues no lo estamos ocupando como tal. Estamos ocupando el teta 2 y también aplica para el teta 1. Pero teta 2 y teta 1 están directamente relacionados con ese ángulo. Entonces, si nosotros encontramos una expresión de phi con términos de teta 2 o teta 1, pues entonces pues está mal, porque el ejercicio nos está pidiendo que encontremos una ecuación que nos diga que no se relaciona, o sea, que no debe estar en términos de teta 2, ¿no? Entonces, nada más para ir ubicándolos de por qué estamos ocupando estos ángulos. Entonces, ya tenemos esta ecuación, que teta 1 más teta 2 más beta es igual a 180 grados de este triángulo, de este primer triángulo. Y aquí pues lo mismo, ¿no? Alfa más gamma más alfa más phi prima, pues también son 180 grados. Entonces, aquí nosotros podemos despejar cuánto vale teta 2. Entonces, teta 2 es igual a pi menos teta 1 menos beta, que es esta ecuación de acá. Y entonces nos dice, sustituyendo la ecuación 1.3, esta ecuación, en 1.2, entonces 1.2 es esta, donde tenemos que gamma es igual a pi menos 2 teta 2. Entonces hay que sustituir esta ecuación. Entonces vayan haciéndolo en sus apuntes. Entonces vayan escribiendo las ecuaciones. ¿De dónde es que vamos obteniendo todo? Si me regreso, me dicen. O me adelanto para la siguiente. Entonces, hasta aquí, ¿sí va quedando claro cómo estamos empezando a resolver el ejercicio? De mi parte, sí. ¿Y los demás? Sí. De mi parte también. Dale. Entonces, ¿cómo vamos, André, Jotselin, Dana? Sí, de mi parte está bien. Sí la entendí. Igual, yo la entendí. Sale. Entonces, pues ahí vayan escribiendo y vayan anotando como de dónde vamos sacando cada cosa, ¿vale? De todas formas, les voy a pasar la presentación, pero es importante que vayan entendiendo cómo se está resolviendo el ejercicio, porque tiene como algunas cosas medias complicadas, pero nada más hay que entender cómo funciona la parte física y aplicarla, ¿no? Entonces, ¿ya puedo pasar a la siguiente? Ya. Sí, ya igual. Sale. Entonces, díganme. No, nada, que sí, continúas para mí. Ok, está bien. Entonces, ya tenemos estas ecuaciones y pues lo que teníamos que hacer era sustituir en 1.2. Entonces, gamma es igual a pi menos 2 por pi menos beta menos teta 1.
Y esto es lo que nos queda, que gamma es igual a 2 veces teta 1 más 2 veces beta menos pi. Y entonces nos dice lo mismo que les dije, que alfa, gamma, alfa y phi 1, phi prima, perdón, también son ángulos internos de un triángulo, entonces la suma de estos ángulos pues son 180 grados. Y aquí está, ¿no? Entonces es alfa más gamma más phi prima igual a pi. Entonces de ahí despejamos cuánto vale phi prima, pues vale phi, estos dos pasan restando y tenemos la ecuación 1.5. Entonces nos dice, sustituyendo 1.1 y 1.4 en 1.5, o sea, 1.1 es la expresión para alfa y 1.4 es la expresión para gamma. Entonces hay que sustituirlo nada más. Y pues ya, nos queda que phi prima, el ángulo phi prima, es pi menos 2 veces el ángulo beta. Que beta pues es el ángulo que se forma entre los dos espejos, ¿no? Y listo. Entonces nos dice, como phi es igual, entonces voy a regresarme y ya los dejo copiar. Entonces, aquí que vemos. Déjenme hacer una... A ver. Uy, no me sale derecho. Pero este rayo de acá, el ángulo que se forma con este rayo, ¿cuánto vale? 180 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale phi en términos de phi prima? O sea, el rayo, todo el ángulo que forma el rayo, ¿cuánto vale? Ya les dije, vale 180 grados. Entonces, ¿cuánto vale phi? Este ángulo phi. 180 menos phi prima, ¿no? Entonces, ¿sí lo ven? ¿Sí ven por qué vale 180 menos phi prima? Sí. Sí, Vale. A lo mejor esto sí lo ven muy rápido, a lo mejor no, pero es importante que les quede bien claro eso. Entonces, todo este ángulo de acá vale 180 grados. Entonces, phi vale 180 grados y le vamos a restar este ángulo. Entonces, este ángulo es phi prima. Entonces, son 180 grados menos este ángulo. Y eso es igual a phi. Y esto es lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos que phi prima es igual a... adelante, perdón. Aquí está. Es que está en amarillo y no veo. Ahí está. Es esto. Entonces, tenemos que phi es igual a 180 o a pi menos phi prima. Entonces, estos son, dice que son ángulos adyacentes. Entonces, de ahí que tenemos que phi es igual a 2 beta. Entonces, regresamos a la figura. Entonces, esto vale 180 grados. Entonces, es phi. Phi es igual a 180 grados menos phi prima. Y entonces, pues simplemente hay que sustituirlo aquí, ¿no? Vamos a sustituir cuánto vale aquí phi prima. Si lo despejamos, nos queda que phi prima es igual a phi menos pi. No, es igual a pi menos phi. Entonces lo sustituimos aquí. Ay, sí. Entonces tenemos que phi prima es igual a pi menos 2 beta. Entonces, de ahí tenemos que phi prima es igual a pi menos phi. Entonces, pero, a ver, ahí está. Entonces, eso es lo que les decía en la presentación, que tenemos que phi, a ver, ahí está.
que tenemos que phi es igual a pi menos 2 beta. Entonces, esa es la ecuación que habíamos obtenido anteriormente. Y de ahí tenemos que phi y phi prima, pues era pi menos phi. Entonces, ¿por qué? Porque formaba 180 grados y ya, de ahí obtenimos. Entonces, despejamos cuánto vale phi prima de phi de esta ecuación. Entonces, tenemos que pi vale pi menos phi. Aquí está. Y entonces la sustituimos acá. Entonces es simplemente bajar esto. Y aquí phi es pi menos phi. Digo, phi prima es pi menos phi. Entonces, simplemente pasamos la pi del otro lado, ahí de este lado. Entonces es pi menos pi, se eliminan. Y este más 2 beta queda positivo. Y nos queda 2 beta aquí. Entonces ahí obtenemos que phi es igual a 2 beta. Entonces, si se dan cuenta, no, la phi, que es el ángulo que nos está pidiendo el ejercicio, la phi no está relacionada con ningún ángulo teta 1 o teta 2, simplemente es el ángulo beta. Y el ángulo beta es el ángulo que se forma con los dos planos, con los dos espejos. Entonces, ¿sí quedó claro hasta ahí? Sí, bueno, para mí sí. Sí, sí, para mí también. Ok. Sale. Entonces, déjenme volver a poner la presentación. Y pues esa es básicamente la respuesta que tenemos para el primer inciso. Entonces, pues eso es lo que obtenemos. Y ahora vamos al siguiente. Ah, bueno, no sé si ya habían copiado de aquí. Entonces, pues nuestro ángulo es phi, es igual a 2 beta. Y pues de ahí comprobamos que no depende de ningún ángulo de incidencia, o sea, de un teta 1 o de un teta 2, o de las alfas o de las gamas, pues que también están relacionados con las tetas. Entonces, pues listo, ¿no? Ya simplemente nos queda en términos de 2 beta y ya. Entonces, el siguiente inciso nos dice, después colocaron una pelota en la bisectriz del ángulo beta, como se muestra en la figura. Entonces, la bisectriz básicamente es una recta que está a la mitad de este triángulo, o del ángulo más bien, del ángulo beta. Entonces, nos dice, en un diagrama, construye las 4 imágenes de la pelota más cercanas a ella. Serán 2 en cada espejo. No olvides argumentar el diagrama. Entonces, antes de pasar también a la resolución de ¿qué creen que? Bueno, aquí ya nos dio una pistota, yo creo, que nos está diciendo que se obtienen, pues más o menos 4 imágenes de las pelotas. Nos dicen que son 2 en cada, ¿cómo se dice? En cada espejo. Entonces, ¿ustedes están seguros que se obtienen 2 pelotitas? O más bien que se obtienen pelotitas en cada uno de los espejos. Este es un espejo. Y aquí tenemos otro espejo. Entonces, son espejos. ¿Qué pasa cuando ustedes se ven en un espejo? Pues se reflejan, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestra configuración del espejo, algo así. Entonces, yo coloco aquí una pelotita, pues, ¿qué va a pasar? Que se va a reflejar en esta cara y también aquí. Eso es algo que ya sabemos ahí. Entonces, ¿qué le pasa ahora a las imágenes que se forman en las caras, en los espejos? No sé, por ejemplo, pueden hacer ustedes ahorita con dos celulares, como colocan su celular de un lado y otro celular aquí con la pantalla en negro. Entonces los colocan aquí y ven que es que si ustedes colocan una figura en medio, ¿qué es lo que le va a pasar a las figuras? O sea, ¿cómo se van a ver las imágenes? Entonces pueden hacerlo ahorita si quieren. ¿Invertidas? Ajá, se ven invertidas,
Pero, ¿qué otra cosa? O sea, ustedes están de acuerdo que aquí vemos una imagen de la pelotita y aquí vemos otra imagen de la pelotita. Pero solamente vamos a ver dos pelotitas. Bueno, aquí en el ejercicio nos dice que son 4 aproximadamente. ¿Pero ustedes están seguros que son 4? ¿Qué dicen? A ver, piensen un poquito. Imagínense que tenemos dos espejos y que colocamos una figura en medio de estos dos espejos. Una pelotita, pues. Entonces, una, ¿No serían 6? pues puede que sean 6, ¿no? Pero entonces, ¿dónde van a estar? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Haz un diagrama. Entonces, ¿dónde van a estar? O sea, a lo mejor son 6, a lo mejor son 4, pero ¿dónde están? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar partiendo de dónde está cada pelotita. Entonces, si pueden hacer ahorita, poner 2 celulares, o si tienen 2 espejos también, pueden hacerlo. Yo no tengo a la mano. Entonces, pueden poner 2 celulares con las pantallas en negro, apagado, pues, bloqueado, perdón, y un objeto en medio entre los dos. Entonces, pues se van a reflejar, vamos a ver qué se va a obtener el reflejo. Pero ¿cómo va a ser el reflejo de esta pelotita con respecto a esta, digamos, a la superficie de mi espejo? ¿Cómo será aquí el reflejo? En el espejo 1, por ejemplo. ¿Cómo va a ser? O bueno, para empezar, sí están de acuerdo que se van a reflejar, que va a haber una imagen en los espejos. Eso sí están de acuerdo, ¿verdad? O tampoco. No me creen. Yo tengo una duda. ¿No se reflejaría la imagen del espejo que está abajo en el espejo que está arriba? De nuevo, como que serían 2. Entonces serían 2 y 2 y las otras 2 creo, no sé si serían 8 o 6. Pues ahí, tú ya la agarraste, tú ya la entendiste. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que dice aquí la compañera? O sea, ya la agarraste y no, tal vez no sean 8, es de hecho como un número infinito de reflexiones. Entonces, ahí está la clave, ¿no? La reflexión. ¿Por qué? Porque recordemos que son espejos. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Pues que van a reflejar el objeto. O sea, lo que se obtiene dentro de ellos van a ser imágenes. Entonces, aquí tenemos una pelotita chiquitita. Y entonces, como es un espejo, o sea, ustedes se colocan enfrente del espejo y ¿qué ven? ¿Qué ven enfrente del espejo? O sea, así ustedes, ahí está el espejo de su baño. ¿Qué ven en el espejo? El reflejo. El reflejo. Entonces, ¿qué vamos a tener en el espejo 1? Pues el reflejo de esta pelota, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero ¿cómo va a ser, digamos, en dónde va a estar situado ese reflejo de esta pelota? O sea, imagínense que aquí está su crush o su novia. Entonces, se está peinando y está entre 2 espejos que son concurrentes, o sea, está en una configuración de espejos concurrentes y de un lado se está peinando. Entonces se está viendo a este espejo. Entonces, ¿cómo va a estar la imagen? La imagen es virtual, ¿qué quiere decir? Que no se puede tocar. Entonces está la imagen en el espejo, pero ¿cómo va a ser? ¿Va a estar aquí? ¿Va a estar aquí? ¿Va a estar aquí? ¿O dónde va a estar? Yo digo que sí son infinitas, pero es como una circunferencia la que se va formando, ¿no? Porque este está en el centro y de ahí se va acercando más hacia donde está el ángulo, o sea, la circunferencia está así.
y se va acercando más y más y más y más y más. Así. Y así quedaría, como dice Camila, que son como infinitas y ya sabes la dirección como un medio círculo. Pues más o menos, o sea, más o menos tiene ahí una configuración infinita, pero tiene algo interesante. O sea, lo primero que yo les digo es dónde está el primer reflejo. O sea, de ahí partimos. ¿Dónde está el primer reflejo? Aquí, aquí. ¿Dónde está? O sea, ¿qué creen qué relación creen que tenga con la superficie? ¿Cómo creen que sea eh, la, la dirección en donde está el primer reflejo o en el primer espejo? Entonces, partamos del primero. El primero, o sea, estar aquí. El reflejo de este estará aquí. O sea, si ustedes se colocan en un espejo, pues ¿en dónde está? ¿En dónde está su reflejo? No, no, están pues casi a la misma altura, solo un poco más cerca de donde se juntan los espejos. A ver, a lo mejor queda más. Agarren su celular, pónganlo desbloqueado. O si están en su celular, pues creo que no pasa nada si lo bloquean. Se sigue escuchando. Entonces, pongan su celular enfrente de ustedes. ¿Y cómo se ven ustedes? O sea, se están viendo en el celular, ¿cómo se ven? O sea, su imagen ajá, se ve diferente, ¿no? La izquierda, la derecha y la derecha y la izquierda. Pero si se están viendo, o sea, su cara, su boca, por ejemplo, está en otra parte del celular. Por ejemplo, si estamos viendo y colocamos nuestra cara justamente en medio de donde está la pantalla de mi celular, nuestra boca se encuentra abajo, arriba. ¿Dónde está nuestra boca? ¿Dónde está? O sea, de ahí en su pantalla, ¿en dónde está su boca? Enfrente de la pantalla, ¿no? O sea, Ajá. enfrente. Entonces, digamos, si este es mi vertical, ¿qué ángulo forma? Entonces, con la 90 horizontal. grados. 90 grados. Ahí está, 90 grados. A ver, ¿ustedes ya lo vieron? ¿Los demás? Pongan así, hagan ese ejercicio. O sea, coloquen su celular así enfrente y véanse la cara. Vean ahí que su cara esté justamente en el centro de la pantalla de su celular. Y que la boca, pues vean dónde está la boca. O sea, la boca está abajo, no sé dónde, donde les aparece, no sé, la opción de la cámara, por ejemplo, o en qué parte está su boca. O sea, ahí en el reflejo, ahí. Eso es lo que les estoy preguntando. ¿Dónde está? ¿Dónde está su boca? ¿Está abajo? ¿Está arriba? ¿Está formando otro ángulo diferente? ¿Dónde está? Está en el mismo lugar. Está en el mismo lugar. Entonces, lo que yo les digo hace rato. Entonces, imaginemos que este es mi ángulo, mi eje Y, o sea, la vertical. Y este es mi ángulo, mi eje X. Entonces, ¿qué ángulo, si yo lo pongo en medio, qué ángulo forma pues, la boca? O sea, donde está el punto de mi boca en el celular. O sea, está más abajo. No sé si se ve. O sea, esta es la vertical. Y se ve más abajo mi boca, se ve más arriba, o está justamente en el eje. Eso es lo que les estoy preguntando. ¿No? A ver, no sé, no terminan tal vez de realizar el ejercicio. A ver, díganme, si se confundieron o no están entendiendo, díganme para ver qué otra forma podemos encontrar. Si lo veo de frente está a 90 grados, pero si lo viera de diferente perspectiva estaría a 45 o a 30, depende de la posición en la que yo esté.
Exactamente, ¿no? Pero si yo les estoy diciendo justamente en medio, o sea, justamente que sea, que esté en el eje X y Y, entonces esté justamente su cara en medio o su boca en medio de la pantalla. Entonces, nuestra boca, pues, qué es lo que pasa cuando ustedes se ven en un espejo? Pues se refleja aquí en la pantalla. Imagínense que este es el espejo que yo me estoy viendo, pues, de alguna forma es eso. Entonces yo me estoy reflejando y, y mi boca no se está viendo en otra parte, o sea, se está conservando. Entonces lo que yo les digo ahorita con el celular, que si yo me trato de colocar a la, digamos, como a la mitad de mi celular, de la pantalla, mi boca, ahí la imagen que yo estoy viendo en el celular, la imagen que yo obtengo ahí, pues va a formar un ángulo de 90 grados con la vertical. Entonces, este espejo está inclinado, pero mi vertical es, perdonen ahí si no puedo hacerla bien. Este es mi vertical. Mi vertical es perpendicular a la superficie. Entonces ustedes están ahí enfrente. Olviden que aquí existe un espejo. Entonces ustedes están aquí, están viendo. Esta es la pantalla de su celular. ¿Dónde está la boca? O sea, si su boca está, tratan de ponerla a la mitad de su celular, pues está a la mitad. O sea, no sé si ya me están entendiendo. Ah, ya, así sí entiendo. Entonces, o sea, si su celular fuera una pantalla gigante, pues su reflejo no está aquí, su reflejo no está aquí, su reflejo es perpendicular al plano X, digamos. Entonces, está en esta línea, en la vertical, el primer reflejo de la pelota, y ustedes, o sea, si ustedes están viendo ahí, aquí están ustedes. Entonces forman 90 grados con la superficie. ¿Sí lo ven? Sí. Sale. Sí. Entonces, listo. Ya. Ya pueden dejar de chulearse hasta ahí está, ya la primera. Esa es la primera imagen que yo obtengo en el espejo 1. Entonces yo tengo mi espejo 2. A ver, en dónde aquí están, ahora ustedes se voltean. Están viendo al otro espejo, o su novia o su novio se está viendo al otro espejo, o no sé, su crush coreano, por ejemplo. Entonces están aquí. ¿En dónde está su imagen? Enfrente. Quedaría igual, ¿no? ¿Aquí? O sea, si yo hago esto, aquí está. No, o sea, a ¿cómo? 90 grados de nada, no sé. A ver, Igual que dile. igual que la anterior, pues. Ajá, pero ¿cómo lo puedes decir? ¿Qué es esto? Que es paralela. No, paralela es esto. Al Perdón, espejo, ¿no? A la ¿cómo se superficie llama? del espejo. ¿Cómo se llama esto? Perpendicular, perdón. Perpendicular. Perpendicular. Era Ahora, perpendicular, no paralela. Lo sí. siento. No pasa nada ahorita. Entonces, ¿cómo me pueden decir en dónde está la imagen? A ver, ya me lo dijeron más o menos, pero ahora sí díganmelo bien. Perpendicular a la superficie del espejo. Del espejo 2, ¿no? Entonces, Sí. si yo hago una línea recta, entonces por aquí debe estar mi pelotita 2 o la carita de ustedes. Y ya está. Entonces, esas son las dos primeras imágenes. El problema nos está hablando de 4. Entonces, nos faltan otras 2 por dibujar. ¿Dónde creen que esté? Ahí sí ya está un poquito más complicado, pero no tanto. A ver, piénselo. Siguiendo más o menos la misma idea que trazamos con el primero. ¿Qué creen que pase ahora? O sea,
yo tengo esto y ustedes me dicen, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a encontrar yo mi segunda imagen o mis otras dos imágenes? Pues si ya obtuve un reflejo, pues sí, ya tuviste uno, pero enfrente Puede ser, tienes otro. ay, perdón, No, no, síguele, síguele. puede ser enfrente de ese reflejo, o sea, adelante, o no. Ok, a ver, creo que sí pueden anotar ustedes aquí en la pantalla. A ver, no sé si pueden hacerlo. Creo que sí tienen el permiso, ¿no? A ver si pueden intentar dibujarlo. Ándale, ahí está. Ya, una Ah, carita ya no sé feliz. cómo se hace. Donde les aparece abajo, donde está para activar su micrófono y todo eso, ahí hay una parte que les aparece como anotar. No, aparece hasta arriba. Ah, ¿hasta arriba? Ah, bueno. Hasta arriba de la pantalla en View Options y ya Annotate. Y ahí está. Al lado de donde dice que está compartiendo pantalla. Y ahí le pica. Ok, gracias. Listo, a ver. A ver, el verde, ahora sí que el verde era Ángel, ¿no? El morado no vi quién era. André, sale. Y el azulito de abajo, no vi quién era. Sale, a ver, André dice que ahí está. Ay, me pusieron un corazón. André dice que ese va a ser el reflejo de una pelota. Entonces, eso es lo que dice André. A ver, ¿qué dicen los demás? Intenten hacer su dibujo ahí mismo. A ver. Si pueden, ahí aunque les salga chueco. Está medio complicado, pero a ver, intenten. Yo igual así pensaba que era el reflejo, como lo dibujó mi compañera, la de rojo. Ok, Nemi y Dana dicen que aquí van a ir las otras dos pelotitas, ¿no? Ángel y André. Ángel, yo creo que me imagino que vas en la misma dirección que André, ¿no? Que la morada o otro ángulo. No, no, no. En la misma dirección, solo que no sé dibujar. Está bien, no pasa nada. Ok. Esaú dice que ajá, todavía nos falta otra pelotita aparte de la... Yo quiero dibujar. A ver, dale, dale. A ver. Jocelyn, me dices si pronuncio bien tu nombre. Jocelyn, Sí, así es. sale. Entonces, Jocelyn dice que, ajá, que una va para donde está la morada, o sea, en la misma línea recta. Mm, a ver, En ahí, primera, donde está el espejo 1, ajá. ese va hacia el espejo número 2, el otro punto. Y ya el punto que está en el espejo número 2, pues va a donde está el punto número 1. Ok, todos unos artistas. Están bien chidos nuestros dibujos. A ver, Esaú dice que la imagen de, de mi pelotita en el espejo 1 va a ser la misma que en el espejo, que la pelotita en el espejo 2, pero esa a su vez se va a reflejar según André, Ángel y Jocelyn, que se va a reflejar en el espejo. Dana y Mabel o Nemi pues dicen que no, que en él, que es aquí. Aquí están. Entonces, ujú.
está interesante cómo lo están tomando. Pero vamos a empezar a descartar lo que dibujaron o no. Entonces, vamos a empezar con el dibujo de Nemi y de Dana. Entonces, Nemi y Dana dicen que tenemos nuestra pelotita en el centro. Ya nadie más va a dibujar, ¿verdad? Todavía pueden hacerlo. Yo voy a como moverlo un poquito, es que ya no creo que sea más lejos, sino ahora más cerca. Entonces, espera, por favor. Sí, espero. Otros 2 minutos, 1 minuto. Ya eso era todo. Sale. Entonces, ok. Entonces, de acuerdo a Dana y Nemi, ellas dibujaron las 4 pelotitas que nos está pidiendo el ejercicio. Los demás solo dibujaron 3, según ahí su dibujo. Entonces, vamos a empezar con estas pelotitas de acá, que me causa intriga porque es que las dibujaron ahí. A ver, Nemi, dime por qué crees que la pelota está aquí, o sea, su imagen de la pelota está aquí, y Dana me dices por qué la de acá. Entonces, a ver, empieza Nemi. Pues yo pensaba que pues por su reflejo, o sea, como que se proyectan, va una detrás de otra. No sé si me expliqué. Yo también pensaba lo mismo. Si una va atrás, va a tener la misma perpendicular a 90 grados. Ajá, Pues exacto. entonces formaría las 4 pelotitas en los espejos. Listo. Entonces, pero ahí está interesante, ¿no? Porque de alguna forma, o sea, como que está un poco más alejadas estas pelotitas, ¿no? O sea, digamos, si trazamos una recta paralela, ahora sí, paralelo, que no se unen estas líneas más en el infinito, las pelotas, la imagen de la pelotita va a estar un poquito más arriba y esta pues también más arriba de donde colocamos esta que está a 90 grados. Entonces, pues sí, ¿no? Tiene sentido que ahí se coloque una. Pero si yo les pregunto, entonces ahí van bien, ahí tiene sentido. Pero ahora, si yo les pregunto ahora a Leonardo, no creo que él no dibujó, no vi, perdón. Pero a los demás, a todos los que dibujaron aquí sus pelotitas. Ahora vamos a empezar con Esaú. Ahí sí vi que dibujó. Entonces, de ahí Esaú, dime por qué pusiste que la imagen está justamente aquí en esta pelotita, en esta imagen. El reflejo de esta. No sé, o sea, nada más que a lo mejor no sé, ¿no? Sino que se reflejaba, creo, o sea, no sé cómo decirlo, se reflejaba el reflejo de la pelotita. En el segundo espejo se reflejaba el reflejo de la primera de una forma, ¿cómo lo digo? Paralela, en la superficie del espejo, pero luego se inclinaba de manera perpendicular a la superficie del espejo, o sea, no sé cómo explicarme bien. Por eso me voy derechito hacia abajo y luego giro 90 grados respecto a la superficie del espejo. Ok, nada más que aguas ahí, Esaú y Jocelyn, porque mis espejos no están no son paralelos, mis espejos están inclinados. Sí, ya se va a volver a acabar. Entonces, si estuvieran paralelos, si yo tengo un espejo arriba y otro abajo, entonces el reflejo obviamente iría así. Pero están a una cierta inclinación, o sea, hay un ángulo beta ahí. Entonces, como que no tiene sentido que la imagen que yo tengo arriba vaya así, ¿no? Pero a ver, piénsenlo. Ahora sí, Jocelyn, no, sigue aquí en la lista Ángel. A ver, Ángel, tú dijiste que la imagen, o sea, el reflejo del reflejo de la pelotita en el espejo 2, o sea, esta,
estaba aquí. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Es que, bueno, yo sí agarré eso de que los dos celulares y pues un objeto, entonces cada vez se van a ir pegando más porque pues aquí cuando está cerrado, o sea, ya quedan ahí, pues igual, o sea, pegaditos a raya del espejo, entonces cada vez no se puede alejar más porque cada vez el ángulo se está cerrando, entonces se deben cada vez acercar más y pues yo lo haría como que muchos puntitos así como de forma de escalerita que fueran bajando, pero lo puse ahí para que se viera más o menos el cambio de que se debe ir acercando. Ok, Y pues así. ok, gracias. Pero entonces, ¿tiene una relación el que sea una línea recta? ¿Te das cuenta que yo tengo aquí mi pelotita? Vamos a ver si puedo ponerla de otro color. Aquí yo tengo mi pelotita. Entonces, la imagen de la pelotita. Entonces, ¿tiene sentido que sea una línea recta? O sea, que vaya en línea recta. Pues sí, ¿no? Porque es su reflejo. Entonces, ahí vas bien. El único detalle es que o sea, ya lo entendiste, pero aguas. Las pelotitas no van a estar formando una escalera. Al contrario, o sea, la escalera es así. La escalera va aquí. Como que se van alejando. A ver, piénsale. Si tienes allí el celular, vuelve a hacerlo y así que ve qué es lo que está pasando. Pues ahí con el fenómeno físico, ¿no? Ahí vas, ahí vas, pero no van para abajo. A ver, ahora sí. ¿Quién sigue? Me sigue. Jocelyn, ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues lo mismo, ¿no? ¿Por qué va para abajo? El reflejo va para abajo y luego para arriba. De una sola. En el dibujo, no sé, no me di a entender muy bien. A ver, échale. Pero, o sea, yo me imaginé en el espejo teniendo uno enfrente y otro atrás. El reflejo que se ve en el primer espejo que está en el de frente, pues obviamente se ve en el espejo que está atrás. Eso es lo que yo quise dar a explicar ahí, pero no me entendí. Ok. Entonces, pero entonces, tal vez a lo mejor no iría aquí, ¿no? Porque si me estás diciendo que el reflejo de esta tiene que estar en este espejo, pues entonces su reflejo tendría que ir como, tal vez como por acá, ¿no crees? Así como hiciste aquí, o sea, la pelotita de acá abajo la está reflejando aquí. Pero entonces, ¿qué pasa con esta imagen de acá? Está reflejando, pero para acá. Y aparece, no sé qué cosa este dibujo. Pero ahí vas, también, ahí vas. Nada más que en lugar de que lo mismo, o sea, no están, no son paralelas, están inclinadas. Entonces, si son paralelas, el reflejo sí va así. Pero como están inclinados, entonces el reflejo va así. Ahí van. A ver, de ahí tenemos a André y luego Leonardo. A ver, vas, André. Pues supuse que el reflejo se volvió a reflejar y nada más volvió a hacer lo mismo de que el reflejo se ponía perpendicular a la superficie. Y ya en cuanto a la distancia, la verdad no me fijé en eso. Sí, bueno, aquí no podemos hablar de distancias, ¿no? Solo son como aproximaciones, tal vez. Ok. Y Leonardo, a ver, ¿qué dices? Ok, no pasa nada. Entonces dice que él comparó cuando ves a alguien desde un espejo, a pesar de que tal vez uno se vea, sí podemos ver a la otra persona y a la otra persona y la otra persona a nosotros. Ok, entonces, pues estamos viendo los reflejos, ¿no? Al final de cuentas, tú ves el reflejo de esa persona y esa persona ve el reflejo tuyo. Más o menos ahí. Pero aquí nada más estamos hablando de una sola. A ver, ajá, estás dibujando. Ok, ¿listo? Sí, exactamente. Ok,
Listo. Entonces, a ver, creo que ya le agarraste. Ahora, si te digo, dibújame los otros dos reflejos, ¿hacia dónde van? O sea, si van para allá. Si yo te estoy diciendo que los reflejos, pero para allá. ¿Cómo irían? A ver. O sea, tú ya tienes aquí la imagen. Ay, creo que ya usamos morado. Negro. Aquí ya tienes una pelotita, la imagen de la pelotita. Y aquí otra. Y te digo, ahora hazme los otros dos reflejos. O sea, de las otras dos imágenes, pues, de estas dos pelotitas. Bueno, de estas imágenes de la pelotita. ¿Cómo van? Eso, súper. Listo, ya la agarraste. Muy bien. Eso. Ahí se te movió, te emocionaste. Pero sí, ahí va. Tiene sentido. Ok. Entonces, está interesante. Está interesante cómo lo están pensando. Y ahí va, ahí tiene sentido. Entonces voy a pasarme a la siguiente imagen. A lo mejor no sé cómo borrar esto. Como un rayo láser en las películas. Sí, como un rayo láser. Por eso se llama rayo láser. Mm, listo. Entonces, ahí está. Ahí está más o menos el dibujo, ¿no? Lo más fácil era mostrarles la respuesta, pero pues no tenía sentido, no nos divertíamos. Entonces, ahí está. Déjenme encontrar una pluma. Entonces, esta es como si fuera mi pelotita. Aquí la imagen es una tapadera, pero esta es mi pelotita. Bueno, la tapadera, pues. Y está en la bisectriz, o sea, está a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que les dije hace rato? Que vamos a tener un reflejo y su reflejo está como perpendicular. Aquí no se ve muy bien, porque igual depende de la imagen, del ángulo con la que tomaron, pero está perpendicular, más o menos. O sea, sí está, no está más o menos, sí está perpendicular. Pero por cómo tomaron la imagen. Pero entonces, aquí viene la pelotita y aquí viene la imagen en el otro espejo. Y entonces, si se dan cuenta, esta imagen se está reflejando en el otro espejo. Y esta imagen de acá se está reflejando en el otro espejo. Entonces, tenemos esto y luego esta se refleja. Entonces, aquí se refleja en la primera y esta imagen se refleja en la segunda. Y lo mismo, se va a reflejar, pero más lejos, o sea, por acá, la siguiente. Y aquí, igual, más lejos. ¿Listo? Entonces, no sé si ya quedó un poquito más claro con esta imagen cómo son las reflexiones con este espejo. O sea, aquí no son 90 grados. Es un ángulo beta. No son 90 grados, son menos de 90 grados. Y así se están reflejando. Entonces, ¿ya quedó más o menos claro? Sí, ya se entendió bien. Ok, ¿y los demás? ¿Das? ¿Los demás? Sí, también. Igual ya me quedó más claro. Sí, entonces listo, ¿no? Nada, no se les ocurre nada. Denos otro ratito, ok. A ver si se me ocurre algo. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Es que no oí. ¿Qué se les ocurre hacer?
O sea, nos están diciendo que calculemos la velocidad. Entonces, aquí, ojo, del ejercicio también, y eso es en lo que se tienen que fijar ustedes también cuando estén haciendo sus exámenes, como qué datos les están diciendo. Entonces, al principio, ¿qué datos nos dieron? Nos dieron el ángulo beta, ¿verdad? Entonces, como nos dan un ángulo beta, digamos que es un dato conocido. Aquí no nos están dando números, pero nosotros, como nos está hablando del ángulo beta, podemos suponer que es un ángulo conocido. Más bien, que es un dato conocido, perdón. Y es lo único que nos dice. O sea, tenemos a beta. Entonces nos pide que encontremos a b. ¿La velocidad qué es? ¿Qué es? ¿Es un cacahuate? ¿Es un número? ¿Es un vector? ¿Es un chicle? ¿Qué es la velocidad? En este caso sería un vector. Pues sí, la velocidad es un vector, ¿no? Entonces, ¿qué tienen los vectores? Y ya lo vimos en electromagnetismo, que les dije que el campo eléctrico es un vector. Entonces, qué tiene un vector? Dirección y sentido. Dirección, sentido, ¿no? Entonces aquí nos está dando ahí una pista. Nos está diciendo que v, el vector de velocidad, pues va hacia la derecha. Supongamos que el eje X está en la bisectriz de alguna forma y positivo es a la derecha. Entonces está diciendo que encontremos esa velocidad con la que Dana la patea, o sea, con la que va la pelota. Y que ustedes en mecánica vieron la fuerza. Y la fuerza, como es un vector, tiene componentes. ¿Es cierto, no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, las componentes están dados en funciones trigonométricas. ¿Y cuáles son esas funciones? Coseno y seno. Seno y coseno. Seno y coseno. Entonces, nosotros podemos encontrar esta velocidad en términos de un ángulo. ¿De qué ángulo es? ¿O de qué ángulo será? Beta medio. Beta medios a lo mejor, o incluso beta, ¿no? En este caso. O sea, beta es el ángulo conocido, el dato conocido. Entonces nosotros podemos encontrar este vector de velocidad en términos del ángulo beta. Entonces de ahí podemos empezar. Beta nos dice que es menor a pi cuartos. Ese es un dato extra y que también nos sirve y nos va a servir al final. Entonces, ¿qué pasa cuando Dana patea la pelotita? ¿Qué le pasa a sus reflejos? También se mueven, ¿no? Pues también se mueven. Entonces van a estar en otra posición. Entonces vamos a resolver. Bueno, hay varias formas de hacer esto y les voy a presentar nada más una. Entonces, esto es con geometría euclidiana. Lo pueden hacer con álgebra lineal, pero eso lo ven hasta en la universidad. Así que pues, no se los voy a presentar. Y con números complejos, pero es más rollo. Entonces, con pura geometría. Entonces, aquí está nuestro vector de velocidad. Nos está diciendo que nuestra pelotita se está moviendo. Entonces, ustedes están de acuerdo que como estamos
reflejando o tenemos una superficie reflectora, pues nuestro vector de velocidad también se va a reflejar. Tiene sentido, ¿no? Si nuestra pelotita se refleja, pues nuestro vector de velocidad también se va a reflejar. Y ahí está. Y dice, si un vector forma un ángulo agudo θ respecto a una dirección paralela a un espejo, o sea, un ángulo θ por acá, su reflexión formará el mismo ángulo agudo con una dirección paralela a dicho espejo. Entonces, en otras palabras, o sea, imaginemos que aquí tenemos beta. Y este es beta medios. ¿Están de acuerdo? Porque aquí está la bisectriz. Entonces, el reflejo de mi pelotita, ¿con qué ángulo va a estar? Pues con beta medios. ¿Sí, sí entienden esa parte? Sí, Sale. Sí. Entonces abajo también va a ser beta medios para la pelotita S1'. Y entonces la siguiente va a ser 3 beta medios y abajo también va a ser 3 beta medios. Entonces, ¿qué estoy aquí haciendo? Entonces aquí tengo un beta medios, un medio pues, un medio de beta. Y su reflejo pues también es un medio. Entonces, de ahí la siguiente pelotita, pues nada más es ¿cuánto? Un medio más ¿cuánto? Más beta, ¿no? O sea, todo este beta. Y así vamos, así le vamos siguiendo. Entonces, ese es el diagrama. Y dice, como la velocidad de la pelota forma un ángulo beta medios con ambos espejos, las velocidades de sus imágenes S1 y S1' formarán el mismo ángulo respecto a ellos. Entonces, son estos ángulos que les estoy diciendo, beta medios, 3 beta medios y 3 beta medios. A su vez, nótese que el ángulo entre la velocidad S1 y el espejo prima, está acá, S1', perdón, que recién se vio que es beta medios, así, este ángulo es 3 medios de beta. Bajo el argumento de reflexión del párrafo anterior, este será el ángulo entre la velocidad S2' y el espejo epsilon prima. Entonces, este ángulo de acá, todo este ángulo de acá, es 3 beta medios. Dice, para hallar el ángulo de las velocidades de S2 y S2', o sea, lo que queremos encontrar es básicamente el ángulo que se forma hacia acá y hacia acá. Respecto al horizontal, bastará notar que este es el ángulo que cada una forma con su respectivo espejo. 3 medios de beta. Más el ángulo que cada espejo forma con la horizontal, que es beta medios en ambos casos. Este ángulo entonces es 2 beta. Entonces, a ver, vámonos con cuidado, que sí está medio complicado. Bueno, no está tan complicado. Pero entonces, aquí tenemos que si ponemos la bisectriz o el eje X, este ángulo de acá es beta medios. Y este ángulo de acá, pues también es beta medios. El siguiente, este de aquí, es 3 beta medios. Y lo que nos está pidiendo que encontremos son estos ángulos para el espejo, para el reflejo de la pelotita S2 y este otro ángulo. Entonces, ¿cuánto valen estos ángulos? Entonces, aquí tenemos que este ángulo con el espejo vale 3 beta medios. Entonces, 3 medios más un medio, ¿cuánto es? Fracciones. ¿Cuánto es? 2. 3 medios más un medio. ¿Cuánto? 4 medios.
O sea, Es 2. 2. Entonces, este ángulo, ¿cuánto vale? Dos beta, ¿no? Entonces, véanlo tal vez como la descomposición de la fuerza, que es en vectores. En este caso es la velocidad la que estamos descomponiendo, ¿no? Entonces, este otro ángulo, ¿cuánto vale? Pues lo mismo, ¿no? También vale 2 beta. Y entonces tenemos esto. Tenemos que el ángulo con la horizontal y el vector de velocidad vale 2 beta. Y lo mismo para abajo, vale 2 beta. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí se va entendiendo lo que queremos hacer. Nos estamos descomponiendo o estamos encontrando más que nada los ángulos para poder encontrar una expresión para la velocidad, porque ya vimos que nosotros podemos encontrar, si tenemos un vector, lo podemos descomponer en la componente X y la componente Y, que esas a su vez están dadas o que dependen de un ángulo. En este caso, el ángulo va a ser beta. ¿Sale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de encontrar ese ángulo que se forma con la normal. Perdón, con la horizontal. Entonces, ¿sí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? No se duerman. De mi parte, sí. También para mí sí. Sale. Entonces dice, para hallar el ángulo de las velocidades S2 y S2' respecto al horizontal, bastará notar que este es el ángulo que cada una forma con su respectivo espejo. Ya lo habíamos visto, bla, bla, bla. Y entonces el ángulo son 2 beta. Dice, por eso es que se restringe que beta sea menor que pi cuartos, pues 2 beta es menor que pi medios, ¿no? Y se cumple. Estamos cumpliendo pues lo que nos dice. Suponemos que beta es menor que pi cuartos. Entonces, pues sí tiene sentido. Entonces dice, es necesario para que las segundas imágenes existan tal como se dibujaron. Entonces dice, para hallar la velocidad con la que se alejan ambas imágenes, S2 y S2', cambiamos el marco de referencia a alguna de las dos. Sin pérdida de generalidad, cambiemos al marco S2' y hallaremos las componentes. Entonces, en mecánica, ¿vieron lo de los campos, lo de los marcos de referencia? Yo no. ¿Sí saben qué es un marco de referencia? No. No pasa nada. La respuesta, todas son respuestas correctas. Si me dicen sí, no pasa nada. Entonces, ¿No es el que indica un sistema de coordenadas? ándale, muy bien, listo. Ahí está. Entonces, justamente indica un sistema de coordenadas. Bueno, no un sistema, más bien, ¿cómo vamos a medir, ¿no?, las cosas dependiendo de eso? Entonces, ¿ustedes alguna vez han, no sé, por ejemplo, les ha tocado que se suben en un autobús y que de pronto ven que hay al lado tal vez una persona caminando? Entonces, como buen físico, buen física, pues ustedes van sentados en el camión y están dentro del camión y están viendo que la otra persona está caminando afuera y dicen, ah, voy a medir la velocidad con la que está caminando esta persona. Pero entonces ustedes van a medir la velocidad respecto de ustedes, no respecto de donde la persona se está moviendo. Entonces ustedes están en el marco de referencia del camión, porque ustedes están haciendo las mediciones desde el camión. Pero si entonces ustedes son la persona que va caminando
y quieren medir la velocidad con la que se mueve su crush dentro del camión, por ejemplo, ahora ustedes están en otro marco de referencia. O sea, ustedes van a hacer esa medición desde afuera, desde otro lugar. Entonces ahí va a cambiar, ¿sale? Entonces, los marcos de referencia básicamente nos indican eso, o sea, de dónde vamos a medir las cosas, ya sea la velocidad, la fuerza, la energía, el campo eléctrico, cualquier cosa. Entonces, ese es un marco de referencia. ¿Desde dónde vamos a hacer una medición? ¿Sale? Entonces, ahora sí, ya comprendimos que es un marco de referencia. Sí, Sale. Entonces, el marco de referencia que se utiliza mucho en física, la gente dice, estamos en el marco de referencia del laboratorio. Entonces, desde un laboratorio estamos haciendo las mediciones y desde afuera estamos viendo cómo se están moviendo. Desde aquí, la solución dice, vamos a movernos a que mi marco de referencia sea la imagen S2'. O sea, aquí, este es mi marco. A partir de S2', yo voy a hacer pues todas las mediciones. Entonces, eso es lo que se plantea, ¿no? Dice, la velocidad de S2, a ver, tenía que ver con la relatividad, ¿no? Depende de dónde se vea, por decirlo. Exactamente. Entonces, dependiendo de dónde estemos nosotros, se va a medir pues la velocidad, cualquier cosa, como les digo. Entonces, por ejemplo, lo que pueden hacer ustedes alguna vez, no sé, en los supers luego hay esas caminadoras, no me acuerdo, barras caminadoras, donde ustedes se suben con su carrito y se van subiendo. Entonces, de pronto pueden hacer ustedes así como pensar, ¿cuál sería la velocidad? Si, por ejemplo, su amiga se sube a esta barra deslizadora con su carrito de compras y va caminando, y ustedes lo ven desde otro punto, o sea, desde abajo tal vez, pregúntense, ¿cuál será la velocidad que lleva mi amiga en la barra? O sea, ella va caminando a una cierta velocidad y la barra también va pues moviéndose a una cierta velocidad. Entonces, eso es ahí para que le pregunten a Ale, a ver si les responde. ¿Cuál será la velocidad con la que se mueve? Entonces, y ejercicios pues de relatividad un poco, que depende de dónde te muevas o de dónde lo veas, dónde ves el experimento. Pero ya, porque se nos hace muy tarde. Entonces, dice, la velocidad de S2 en el nuevo marco es tu velocidad original menos la velocidad de S2' en el marco del laboratorio. Por la simetría del sistema, las componentes horizontales de ambas velocidades son iguales en el laboratorio, por lo que se anulan al restarlas. Entonces, si estamos en el marco del laboratorio, la velocidad aquí es la misma que la velocidad aquí, pero en sentido contrario. O sea, si yo pongo mi eje Y es vertical, completamente vertical. Si yo lo pongo así, que Y es para arriba, Y más es para arriba. Entonces, esta velocidad es positiva, pero la velocidad de abajo es negativa. Ambas son iguales, pero en sentido diferente, en sentido contrario, y por lo tanto se eliminan. Y ese es el marco del laboratorio. Las componentes horizontales de ambas velocidades son iguales en el laboratorio. Entonces, para acá, este es mi componente en y aquí está mi componente en X. Entonces, estas ambas son iguales. Y si las sumamos, si las restamos, se eliminan. Y en el otro caso nos queda la componente vertical. Entonces, para restarlas, ¿cómo encontramos?
¿cuál es la expresión para la componente horizontal? O sea, si este es mi vector. Mi vector BS2. Y le estoy preguntando cuánto vale BX. BS2 coseno de 2 beta, ¿no? Exactamente. ¿Coseno o seno? Horizontal coseno, ¿no? En el eje X. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿y la vertical? Ver, dice por seno. Pues sí, sería el seno, ¿no? Entonces, ¿eso de dónde sale? Pues si nosotros hacemos un triángulo rectángulo, el coseno que nos dice, que es el cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces el cateto adyacente en este caso es X, BX, digo, ajá. Entonces este es en la componente X. Entonces BX es igual a el vector, que sería pues nuestra hipotenusa, el vector por el coseno de 2 beta. Y si hablamos ahora entonces de la componente Y, pues entonces sería el vector por el seno del ángulo, que son 2 beta. ¿Sale? Entonces, pues básicamente es esto. Ponemos valor absoluto porque arriba es positiva y abajo es negativa. Entonces, en la velocidad en Y, su valor absoluto en Y es la velocidad que nos está dando como dato por el seno de 2 beta. Y entonces, si nosotros restamos, si le restamos la velocidad de arriba, ay, acabamos en 10 minutos, ya. Entonces, si restamos la velocidad de arriba, esta menos esta, como esta es negativa, entonces se van a sumar. Entonces nos va a quedar 2 veces la velocidad por el seno de 2 beta. ¿Sale? Entonces, hasta aquí sí se entendió qué es lo que estamos haciendo. No muy bien, pero va a subir el video, ¿verdad? Si no, pues, ahí lo Sí, vemos y ya lo checamos hasta que le entendamos. va. Sí, no se preocupe, no pasa nada. Sí se va a subir el video. Entonces, eso es lo que nos queda. Entonces, ahora les va a quedar de tarea la parte más difícil. A lo mejor y tal vez de ahí hubiéramos empezado. Ni modos. El inciso D dice, ahora supón que beta es menor que pi sobre 2n, manteniendo la notación del problema anterior o del inciso anterior. Calcula la rapidez con que se alejan Sn y Sn', que son las enésimas imágenes más cercanas de la pelota sobre la caja. Entonces, más o menos aquí les voy a mostrar, pero voy a dejar de grabar porque pueden tomarle captura.